Levante su voz y dígalo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Levante su voz y dígalo. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Dígalo. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad, porque eres santo. Dile porque eres digno, porque eres digno. Y es tiempo de adorar con pasión. Y es tiempo de tu justicia fluir. Y es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Arriba. Y te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Dígale por qué. Porque eres santo, porque eres digno, porque eres digno. Y te exaltamos Dios en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Levante su voz arriba y dígalo conmigo. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Dígale por qué, Señor, dígalo. Porque eres santo, porque tú eres digno, porque eres... Una vez más que se escuche su voz arriba, dígalo. Te exaltamos Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque eres santo, porque eres digno. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Una vez más levante su voz y dígalo. Y te exaltamos Dios en espíritu y verdad, porque eres santo, porque eres digno. Ahora levante su voz arriba, diga con nosotros. ¿Cuántos alaban al Creador en esta preciosa noche? Dígale a nuestro Dios, tú eres santo. ¿Cuántos tienen grito de victoria en este lugar? ¿Cuántos pueden dar grito de guerra? Porque somos venidos a darte el honor a ti, Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso en este lugar? Dígalo. Diga conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Arriba. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Levante su voz arriba, dígalo conmigo, vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder.
nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Puede levantar su voz arriba y decir con nosotros que tú eres grande, oh Dios. ¿Está listo para saltar? 1, 2, 3, saltando, 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 saltando. Levante su voz, grande y fuerte, fuerte. ¿Es nuestro quién? Tú eres grande, grande y fuerte, fuerte, es nuestro Dios. Ahora dígalo saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Y vestido coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte. Levanta su voz y dígalo. Grande y fuerte, fuerte. ¿Nuestro quién? Es nuestro Dios, grande y fuerte, grande y fuerte, fuerte, fuerte. ¿Es nuestro quién? Es nuestro Dios. Ahora dígalo saltando. Grande y fuerte, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Todo aquel que tiene un Dios grande, de un grito de victoria. Tú eres digno, Señor. Puede levantar sus manos al cielo y decir a nuestro Dios que sea a ti toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo de Dios. Oh sí, Señor. Levante su voz y dígalo. Toda la gloria, Rey Jesús, todo el poder. Muchos temerán y ellos dirán: Jehová hoy vino.
4, 5, 6, 7, 8. María como el pandero, Con júbilo Dios danzó, con címbalos y salterios, celebramos hoy. María como el pandero, con júbilo Dios danzó, con címbalos y salterios, celebramos hoy.
magnífico, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos han venido con ese corazón dispuesto a adorar, a alabar al Señor? Gloria a Dios. A Él le damos toda la honra, la gloria por esta preciosa oportunidad que nos da de estar en su casa. Siempre con el propósito, un propósito que no debe de faltar en ninguno de nosotros. Y es el de tributarle honra, gloria y alabanza al Señor. Porque Él se merece todo. Él es el único y que siempre está al cuidado de nosotros por su presencia en nosotros, su Espíritu Santo que nos está guiando, nos está controlando y nos está ayudando. La iglesia es el pueblo de Dios, un pueblo que Él compró con su propia sangre. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Pero la iglesia siempre debe estar dispuesta a tener esa comunión con Dios y librar una batalla. Hay tantos privilegios que el Señor nos ha dado. Somos privilegiados. Dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa y somos un pueblo, ¿qué dicen? Adquirido por Dios, no adquirido por los hombres, sino un pueblo adquirido por Dios. Y esa adquisición la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él derramó su preciosa sangre. Y hay luchas, hay bendiciones, es cierto, pero hay luchas. Y la iglesia tiene una gran lucha y es librar una batalla contra las huestes del maligno. De eso debemos de estar seguros. Que es cierto que el enemigo decimos que ya está vencido, pero siempre está luchando por desviar a los escogidos de Dios. Y esa batalla es la iglesia la que tiene que librarla. Por eso siempre cuando hablamos de esto, pensamos en eso y cantamos también. Yo quiero cantar un canto que nos habla de eso, de las batallas. Yo no sé, vamos a ver. El canto dice a combatir. Y cuando hablamos de combatir, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando decimos combatir? Que hay que luchar, hay que librar. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán en la constante y seguir sin vacilar y los huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su brazo te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.
al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar. Pues ya las suyos gozan de su plenitud y pronto reinarán la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su brazo te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. ¿Cuántos lo creen? Hay luchas, pero el Señor está con nosotros y Él con su brazo nos sostiene. A Pablo, en cierta ocasión, el Señor le dijo: Pablo, no temas, habla, no calles, yo estoy contigo. Y Él está con nosotros también, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer un pasaje que encontramos ahí en la primera carta de Timoteo. Primera Timoteo, en el capítulo 3, vamos a leer el verso 14 y 15. Primera Timoteo, verso 14 y 15. Le dice: el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, Timoteo, le dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vean qué precioso lo que dice de la iglesia: columna y baluarte de la verdad. El deseo del apóstol Pablo era visitar a Timoteo, pero por si tardo te escribo esto, porque es necesario que lo sepas. Yo te escribo lo siguiente, por si de repente yo me tardo en llegar, y es necesario que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. ¿Cuántos creen que esta es casa de Dios? Esta es la iglesia del Señor. Esta es la casa donde Él habita. Pero Él quiere que cada uno de nosotros conozcamos cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor. Y yo creo que eso, pues, el mismo Señor nos va enseñando cómo debemos de hacerlo. Porque la iglesia no es cualquier cosa. Y esto Pablo se lo escribe a Timoteo. Yo espero que tú sepas, que tú conozcas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Y es columna y baluarte de la verdad. Yo en esta noche quiero hablar un poquito siempre de la iglesia. A mí me gusta hablar siempre de la iglesia o hablarle a la iglesia. Y en esta noche quiero decirles el tema, es que la iglesia, el cristiano debe de afirmar su fe, debe de afirmar sus pasos para conducirse en la casa de Dios.
si nosotros no nos afirmamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de repente no vamos a estar como queremos estar. De repente podemos fallarle al Señor. Pero nosotros debemos de estar seguros que Dios está con nosotros. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay un tema sobresaliente y es la iglesia. Ese tema es el que sobresale en todo el Nuevo Testamento, la iglesia. Pero vale la pena preguntarnos entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes integran la iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia? ¿Y qué esperamos nosotros de la iglesia? Esto es bien interesante que nosotros conozcamos, pero de repente a veces ni las funciones de la iglesia a veces desconocemos. Ustedes pueden notar cuando leen el Nuevo Testamento que el tema de la iglesia es bien importante. ¿Y por qué es importante? Porque es la iglesia por la cual el Señor Jesucristo entregó su vida y derramó su sangre. Y esa iglesia es la que todos nosotros conformamos hoy día. En aquel tiempo pues estaba la iglesia primitiva, pero ahora estamos nosotros. Algunos dicen cuando leen algo respecto a la iglesia primitiva, eso se le dijo a aquella iglesia. La iglesia del primer siglo es la iglesia de hoy. Y todo lo que se le dijo a aquella iglesia, las responsabilidades que iba a tener, las funciones, son las mismas que tenemos nosotros ahora. Y por eso es que es importante el tema, porque el Señor Jesucristo amó a su iglesia. ¿Cuántos creen que nos ama a nosotros como iglesia? El Señor Jesucristo nos ama, le ama a usted, me ama a mí, nos ama a todos, porque formamos parte de la iglesia. Yo decía en la segunda pregunta que hacía allí, ¿quiénes integran la iglesia? La iglesia la integramos todos nosotros, aquellos que un día reconocimos nuestras faltas y vinimos al Señor Jesucristo, le confesamos nuestras faltas, le confesamos nuestros pecados, le abrimos nuestro corazón y le dijimos: Señor, ahora que reconozco que soy pecador, te recibo y te abro mi corazón para que tú hagas morada en él. Y esos son los que ahora integramos la iglesia del Señor. Nosotros, los que hemos creído, los que le hemos aceptado, los que caminamos con él. Porque algo que tenemos que hacer es que nosotros debemos de caminar con el Señor cada día, andar como él anduvo. Y esto es bien interesante, porque la gente que no conoce a Cristo, la gente que todavía no ha aceptado al Señor, a veces nosotros, en vez de traerlo al Señor con nuestro testimonio, lo desanimamos. Y el enemigo se aprovecha de todo eso. Se aprovecha de todas esas cositas así y se lo saca en cara. Estaba leyendo en la prensa yo de uno de esos que han tenido que ver con esas niñas, y de uno y que leía la Biblia, dice. Yo creo que no había por qué ponerlo, pero como el enemigo está trabajando, ahí le dice: pónganlo. Y que leía la Biblia, dice. ¿Y qué tal de los que no leen la Biblia? Mire, yo por lo menos quiero hablar de 3 funciones importantes de la iglesia, que se podría hablar de más, pero
quiero referirme a 3 funciones que son importantes y que nosotros como iglesia, los que integramos la iglesia, tenemos que estar en eso, desempeñando esas funciones. Y la primera función que nosotros encontramos es la función de la proclamación del evangelio. Si algo nosotros como iglesia no tenemos que descuidarnos, es de eso. Estar compartiendo, estar con aquellos que no conocen al Señor, algún amigo, alguna persona, pero de alguna manera nosotros llevarlo a la palabra. Allá a mi casa llegó un señor, hemos platicado bastante y hablamos bastante de eso. Y anteayer me decía, míreme, yo creo que estamos en la realidad, usted y yo estamos en la verdad. Habían errorcitos así que yo los tenía así un poco, dice, pero ahora, porque a veces leemos la Biblia ahí, que sea un capítulo, un pasajito pequeño, pero lo leemos. Y él algo se le ha quedado. Y él ahora acepta, dice que yo estaba en un error y estaba viviendo mal, dice. Pero ya desde hace unos meses para acá mi vida está cambiando, dice. Mi vida está cambiando. Y ahora ya estoy leyendo la Biblia, dice. Ya no la leo solo con usted, sino que la leo yo solo también, dice. Ahora, la proclamación, hermanos, esto debe ser bien importante. Porque esto de proclamar no es una opción. Esto es un imperativo dejado por el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos claramente allá en el Evangelio de San Mateo. Ahí él habla claro de esto. Le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, proclamen mi evangelio, bauticen a aquellos que puedan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he dicho a ustedes, todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, ustedes tienen que enseñarlas. Y esa es una responsabilidad que está en cada uno de nosotros. Nosotros aprendimos de otros y nosotros tenemos que enseñar a otros. No quedarnos con lo que hemos aprendido, no quedarnos con lo que sabemos, sino compartirlo con aquellos que todavía no tienen conocimiento de lo que es la verdad, lo que es el evangelio. El evangelio es poder de Dios, dice la Biblia, y es para salvación. Nadie puede ser salvo, nadie puede encontrar salvación fuera del evangelio, porque el evangelio es Jesucristo. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, hermanos, hay que tener muy en cuenta esto, que hay que proclamar, hay que predicar. El apóstol Pedro dice en el capítulo 2, verso 9, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos, para que proclamemos, para que prediquemos las verdades del evangelio, las verdades que están plasmadas en la Biblia, que nos hablan del Padre, nos hablan del Hijo, nos hablan del Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros, en la medida que vamos escudriñando, nos damos cuenta cuáles son las responsabilidades. Y algo que no debemos descuidar es la proclamación del evangelio. Con esos bolitos, usted viera cuánto se trabaja con ellos, pero hay que decirles. Esos bolitos yo siempre les paso diciendo ahí,
Ustedes de un momento a otro van a morir. Pero ¿cómo van a morir sin Cristo? ¿Cuál va a ser el futuro? A mí el Señor me dijo uno, a mí el Señor me va a echar al infierno. Por eso es que Dios no va a echar a nadie al infierno. Algunos dicen de que el infierno Dios lo hizo para los pecadores. No. Dios no hizo infierno para los pecadores. El que vaya al infierno es porque eso fue lo que escogió Él. El que quiere ir al cielo, Él es el que tiene que escoger. Hay dos caminos y Él tiene que decidir por cuál se va. Pero Dios no va a mandar a nadie al infierno. Eso es el gusto de cada quien de ir allá. Pero nosotros tenemos que estarle hablando a la gente de manera que esta gente pueda entender, puedan conocer, y que el día de mañana también nosotros no seamos responsables por la pérdida de uno de estos. Mire, cuando leemos, usted ha leído Ezequiel capítulo 3, ahí habla claramente de la responsabilidad de nosotros si no hablamos. Aquel que murió en su pecado va a morir, dice, pero nosotros si no le hablamos, la sangre de aquel va a caer sobre nosotros. Por no hablar, hay que hablar, hermano. Y no importa, a veces es difícil. En Jerusalén una vez vino una tremenda persecución contra la iglesia. Allá en Jerusalén. Los cristianos tuvieron que salir. ¿Pero a dónde salieron? ¿A esconderse? ¿A refugiarse en cuevas? Dice que estos cristianos salieron de Jerusalén. Pero los que salieron, los que iban, dice que esos no callaron. Ellos iban predicando a Jesucristo. Ellos iban hablando de Cristo. No importaba la persecución. Aquellos hombres eran los que sabían librar las batallas, combatían contra el enemigo. Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y que Dios los sostenía con su brazo fuerte. Y los ayudaban. Ellos iban, dice, pero iban proclamando, iban predicando. Por donde quiera que ellos pasaban, ahí ellos iban anunciando, iban hablando de Jesucristo y todo. Y la persecución, en vez de desanimarlos, más bien les daba valor y hablar. Así fue como Felipe llegó a Samaria. Felipe era uno de los que salió por causa de la persecución y llegó a Samaria. Allí levantó una iglesia fuerte Felipe. Y así muchos lo han logrado. Y nadie los callaba. La persecución no los podía callar. Cuando aquel cojo, Pedro y Juan, le dieron la vista, lo levantaron, en el nombre del Señor Jesucristo lo levantaron. Inmediatamente los llevaron. Allí los castigaban duramente. Los azotaban. Porque ellos querían, las autoridades querían que ellos se retractaran. El asunto es porque ellos decían que en el nombre de Jesucristo habían levantado aquel cojo. Y los querían callar. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Los azotaban y todo. Mire, ya no nos van a seguir azotando porque ya no vamos a hablar más en nombre de ese hombre. Ya vamos a dejar de hablar de Cristo. Ahora quedamos libres de los azotes. Aquellos hombres llenos de valor, llenos del poder del Espíritu Santo, juzguen ustedes, les dijeron a los del concilio, si es necesario
que nosotros le obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo volvían a agarrar, lo volvían a azotar. Se iban. Allá aparecía un lengua larga y venían los del concilio, aquellos hombres que ustedes dejaron en libertad, allá están predicando otra vez. A traerlos otra vez. Hasta que al fin apareció un hombre sabio allí. Y les dijo, mire, tengan cuidado ustedes, no vayan a ser juzgados ante Dios por lo que están haciendo con estos hombres. Si lo que estos hombres están haciendo es bueno o sea malo, déjenlos a ellos que Dios los va a juzgar, les dice. Pero lo contrario, ustedes van a ser los juzgados. Y nadie los pudo callar. Yo me pregunto, hermano, que hubiera una persecución aquí en Honduras y que dijeran todos estos templos hay que cerrarlos y el que venga a este templo aquí lo vamos a llevar preso. Yo creo que nadie se asomaría aquí. Nadie se asomaría. Ah, no, si vamos ahí nos van a agarrar, nos van a azotar. No, mejor no vamos. Tal vez pasa esto. Aquellos hombres no pensaban en los que le podía venir ni lo que les podían hacer. A ellos lo único que les interesaba era predicar de Cristo, hablar de Jesucristo. Por eso Pablo le dijo al Señor, Pablo, habla, no calles, habla, porque yo estoy contigo. Y nosotros, esa debe ser nuestra convicción, hermanos. Nosotros tenemos que afirmar nuestra fe, afirmar nuestra convicción, creer que Dios está con nosotros, así como estuvo con Pablo, así como estuvo con Pedro, con Juan y con muchos. Está con nosotros ahora. Pero tenemos que proclamar, tenemos que anunciar, tenemos que hablar. Una segunda cosa que nos enseña la palabra de Dios, o sea, como dije, la primera función es la proclamación y la segunda función es la adoración. Nosotros tenemos que adorar a Dios, no olvidemos eso. Él es el único a quien nosotros tenemos que adorar. Cuando proclamamos al Señor, todo esto tenemos que enseñarlo, de que a través de la proclamación viene una formación, viene una preparación, y a la gente hay que enseñarle que hay que adorar a Dios. Ese Dios que nos dio la vida, ese Dios que nos dio salvación y ese Dios que está con nosotros, tenemos que adorarlo día y noche. No importa el tiempo, hermanos, no importan las dificultades, pero nosotros debemos de adorar a ese Dios. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, allá los discípulos, ellos adoraron, tuvieron ese privilegio de ver a su Señor subir al cielo. Y dice que después de que le adoraron, ellos regresaron al templo, dice. Y ahí en el templo reunidos, dice, alababan y bendecían el nombre de Dios por todo lo acontecido. Los discípulos aprendieron a adorar, aprendieron a bendecir el nombre de Dios. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos de practicar.
la alabanza, la adoración. Cada día entregarle lo mejor al Señor. Porque eso es lo importante, saber que lo que hacemos, debemos de tener la convicción que lo que hacemos no lo hacemos para nosotros mismos, no lo hacemos para gloriarnos nosotros, sino que lo que hacemos es para nuestro Dios. Y todo lo que hagamos, esto yo no lo hago para mí, esto yo lo hago para el Señor. Porque Él fue quien me salvó, Él es el que me ha dado la vida, y Él es el que me sostiene, y es el que me promete una vida eterna, la cual voy a disfrutar cuando me vaya a esta tierra. Y son 3 elementos que encierra la Biblia acerca del culto. Son 3 elementos que nosotros debemos tenerlos en mente. La adoración, la alabanza, la comunión. Cuando hablamos de comunión, ¿qué pensamos? Que vamos a venir a la iglesia y vamos a estar juntos. Comunión es estar aquí, delante del Señor, adorándole, alabándole y bendiciendo su nombre, como lo hicieron los discípulos. Después de la ascensión, ellos adoraron, ellos alabaron y ellos bendecían a Dios por todo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ir comprendiendo, a ir entendiendo todas estas cosas. Y que cuando el Señor nos enseñe a nosotros, yo sé que vamos a hacer una iglesia mejor, con más denuedo, con mejores principios, una iglesia con mayor entrega. Pero sí, como decía, si queremos lograr, si queremos alcanzar cosas mejores en la iglesia, afirmemos nuestra fe delante del Señor, afirmemos nuestros pasos, caminemos con Él, andemos como Él anduvo y la gente va a responder. No debemos de depender de nosotros mismos. Aunque sea lo poco que le demos al Señor, pero que se lo demos con todo corazón. Démoselo con todo el corazón al Señor, hermano. Y no olvidando la comunión. La proclamación debe ser base principal, la adoración y la comunión. Como decía el apóstol, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa costumbre como que es antigua ya. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pidámosle al Señor que Él nos ayude y que cada día seamos una iglesia mejor, que cada día nosotros podamos servirle mejor al Señor, que cada día podamos caminar con Él y pidiéndole en nuestras oraciones a que nos enseñe a hacer lo mejor y todo para su honra y para su gloria. Yo lo quiero dejar con ustedes, que no olviden estos principios, estas funciones que nosotros somos nosotros que tenemos que desempeñarlas: la proclamación, la adoración y la comunión. Y pudiéramos hablar de más, del servicio, pudiéramos hablar de la enseñanza. Es responsabilidad nuestra servir también, enseñar a otros. Ahí en la orden que se le dio, enseñándoles, dice. Cuando hablamos de comunión, hermanos, yo pienso que no tenemos que pensar tanto
en cuánto la iglesia puede hacer para mí. No pensar en cuánto mis hermanos pueden hacer para mí, sino pensar en lo que yo pueda hacer por mis hermanos. No pensar en lo que vamos a recibir, sino pensar mejor en lo que podemos dar. Pero miren, yo escucho personas, aunque no se refieren a la iglesia Luz de lo Alto, pero sí escucho de personas. Allá en la casa me llegó una señora el otro día y hablando dice, ¿y qué hacen las iglesias? Solo hablar, dice, y mire, y recoger dinero, dice. ¿Pero qué le dan a la gente? Dice. Si usted quiere dar cuenta de lo que se le da a la gente, vaya a la iglesia, le digo. Y no dan nada, dice. Ahí solo que el diezmo, y tanto de diezmo, y tanto. Es una mujer que bien hablantina. Y a mí hasta cierto punto hasta cólera me da platicar con ella, pero yo le digo la verdad a ella. Es que nosotros como iglesia no tenemos que pensar en cuánto vamos a recibir, sino en lo que podemos dar. Yo no vengo a la iglesia para que la iglesia me dé, sino pensar en lo que pueda yo dar a la iglesia. No pensar en lo que el hermano me pueda dar, sino pensar en lo que yo pueda ayudar a mi hermano. Esa es la verdadera comunión. Pero muchas personas tienen eso, de que creen que a la iglesia hay que venir porque la iglesia tiene que darles. Y así hay personas en las iglesias. Yo tuve un miembro allá que ese hermano no me lo quitaba de encima. Cualquier problemita, ahí estaba. Y un día yo le dije, mire hermano, yo lo siento, le daba su poquito, pero mire, no espere de mí, hermano. El dinero de la iglesia no lo tengo yo, le dijo. El dinero de la iglesia, hay un comité que lo recibe y ellos lo depositan al banco. Yo no tengo nada, le digo. Yo le voy a dar, pero de mi bolsa, le digo. Porque él esperaba que la iglesia era la que tenía que... Cuando llegué yo, había una señora que venía desde Copán, porque la hermana que estaba allí lo tenía acostumbrado a que todos los meses venía por 200 lempiras. Un día llegó y lo encontré, hermano, le deseaba algo a usted. Sí, me dice que yo vengo por una cota que me da la hermana Daisy, de que estaba aquí. Y a la hermana Daisy no está, ella se fue, le digo. ¿Y ahora quién es el que está? Ahora soy yo, le digo. ¿Y usted me los puede dar? No, le digo. Yo ya soy otra cosa, le digo. La hermana Daisy se fue, le digo, ya no. Porque agarran ya de que... Pero no piensan en qué pueden darle a la iglesia a ellos. La verdadera comunión, hermano, es cierto, es venir aquí, reunirnos y cantar al Señor, alabarle, adorarle y todo. Pero hay que ver, si hay un hermano que necesita, pues darle. Pero no agarrarlo ya por tarea. Que el Señor nos ayude a ir entendiendo todas estas cositas, hermanos, y en la medida que nosotros, por eso cuando digo de enseñar, si aquí nos extendiéramos más y hablara de la proclamación, habláramos de la adoración, habláramos de la enseñanza, ahí cae eso, enseñarle a la iglesia. Es bueno, pero por ahora que el Señor me lo bendiga. Y yo espero, hermano, que Él nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos has brindado de estar en este templo, aquí en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que cada día tú nos vayas enseñando, Señor, de lo que queremos que hagamos. Enséñanos a conocer todas las funciones
de la iglesia, Padre, y que con lo poco que tú nos ayudas nosotros podamos ir colaborando y haciendo, Señor, lo que tú quieres. Ayúdanos a proclamar cada día tu palabra. Señor, que no perdamos el tiempo con todas aquellas personas que no te conocen de alguna manera. Ayúdanos, danos palabras para poder hablarles y presentarles el mensaje de la salvación. Ayúdanos en la proclamación, Señor. Ayúdanos también a ser adoradores. Sabemos que persona, cristiano, creyente, quien sea que no ora, es una persona fracasada, Señor. Pero yo sé que cada día tú vas a ser mejores adoradores de cada uno de nosotros. Sí, Señor, ayúdanos a tener una buena comunión los unos con los otros aquí en tu templo, Padre. Muchas gracias. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, bendice los niños, bendice los adolescentes, los jóvenes, los adultos, hombres y mujeres. Bendíceles, llénalos de tu espíritu, Señor, y que ellos cada día puedan comprender mejor lo que tú quieres que ellos sean, Padre. Así, mi Dios, ayuda a esta iglesia y que esta iglesia cada día pueda afirmar sus pasos, para seguir triunfando, para seguir en la batalla, pero también una batalla con éxito, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendice el pastor de esta iglesia, bendice su familia y prospéralos, y que en todo sean prosperados, Padre celestial. Que tú les ayudes y que ángeles acampen alrededor de ellos en todo momento. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.